ha cambiado de la Eli de entonces? Pues que tiene 4 añitos más, que no es poco, y supongo que un poquito más de experiencia también que la que tenía entonces, ¿no? Confieso que cuando volví de Londres mi idea era seguir jugando un añito más y después retirarme. Los planes no hay que hacerlos porque nunca sabes ni la vida dónde te va a llevar ni qué es lo que va a pasar. Me hubiera arrepentido si lo hubiera dejado seguramente. Es verdad que los últimos 3 años creo que han sido de los mejores de mi carrera deportiva. El momento de retirarme, yo creo que me lo va a decir, mi cuerpo me lo va a decir, me va a decir hasta aquí, ¿no? Ya pues tienes que pasar a otra etapa de tu vida nueva y demás. Y no es que aparque planes de futuro, ¿no? Sí que la incertidumbre esa de qué voy a hacer, ¿no? El día que deje esto, porque llevo toda la vida haciéndolo, me encanta y probablemente el único miedo que tengo de esa etapa nueva que cuando llegue es el no sentir a lo mejor ese gusanillo que siento cuando juego una final. No perdemos la concentración en ningún momento que ellas tengan el balón, en ningún momento. Es un partido muy físico en el que vamos a estar yendo y viniendo, porque los dos imprimimos mucha velocidad. Ese sentimiento de nervios controlados que tienes en el estómago, de adrenalina también, de una mezcla como de sentimientos encontrados, probablemente ese sea el único miedo que tenga el día que haga otra cosa, no volver a sentir eso con otra cosa. Y en ataque, muy importante la continuidad, muy importante la profundidad de toda la primera línea para fijar a las dos centrales. Muy importante los ataques entre 2 y 3, importantísimos. Me alegro de no haberme retirado entonces, de haber seguido y de, sin darme cuenta, casi plantarme delante de otras Olimpiadas. La lucha es constante y va a ser así, vamos, ojalá cambie y nos encontremos un día todos en la situación que el deporte femenino es igual de importante que el masculino, que tiene la misma repercusión, las mismas ayudas y la misma visibilidad, ¿no? Bai, txampiona azkenengo bi denboralditan jorokatzeko sailkatu gara eta ezin izan dugu arazo ekonomikoak eduki dugu zelako, baina babesa bera izan dugu gehien bat instituzioen aldetik eta eskertzekoa da, ez? Naiz eta txampiona ezin izan dugu jolastu, beste ligarako eta kopa jokatzeko ez, eduki dugulako talde kompetitibo bat eta bueno, diru gutxiagorekin, baina hor mantentzeko gai izan garalako. Tiene mucho mérito, ¿no? Que al final con las pocas ayudas que tenemos poquitos sponsors, pero nos cuidan muy bien los pocos que tenemos y nos ayudan a poder mantenernos y sobre todo lo mejor de todo el golpetazo de la crisis ha sido que se ha aprovechado mucho para que la gente de casa tenga esa oportunidad de mostrar su calidad, que hay muchísima cantera y muchísimas chavalas jóvenes que aprietan fuerte ya desde bien pronto y bueno, creo que los objetivos que nos quedan por delante son súper chulos, súper motivantes y vamos a ir a por ellos. A las puertas de unos nuevos juegos y con 34 años, Eli Pinedo pone en la balanza lo que el balonmano le aporta y a su vez las privaciones que le supone. La cultura, el cine y la música en directo son algunas de las pasiones que hacen que en ocasiones busque en Madrid un lugar en el que evadirse. Madrid me encanta y me da una envidia que cada semana tengan conciertos pues gigantes, como yo digo, de grupazos que me encantaría poder ver y al final pues eligen siempre Madrid y Barcelona y siempre lo veo por las redes y muero de envidia de poder estar ahí porque me encanta la música en directo y es una ciudad a la que cada vez que puedo me escapo porque tengo muchas amigas y amigos allí y me encanta. Entonces siempre que puedo hago una escapada allí, sí. Madrid tiene de todo, se suele decir de Madrid al cielo porque es un sinfín de posibilidades, de oportunidades, de todo, de conocer gente nueva, me encanta sobre todo de las ciudades así grandes ir por la calle y quedarme mirando a la gente, ¿no? Y
cada uno viene de un sitio diferente, cada uno va a su rollo y no sé, y luego a nivel cultural tienes de todo, teatro, que también me encanta, cine, pero bueno, sobre todo el tema de la música y los conciertos en directo es lo que más envidia me da de no estar allí. Representa una de las generaciones con mayor experiencia del balonmano estatal, y aunque no se marque límites, Eli Pinedo es consciente de que su relevo será pronto una realidad. Varias jugadoras de la cantera del Vera Vera se preparan para asumir en los próximos años la responsabilidad que jugadoras como Matxalencia Arsolo o la propia Pinedo habrán de dejar en sus manos. Argi dago azkenean olako jokalaria handien ondoan entrenatzen dezunean, jokatzen baino gehiago ikastezu behaiekin entrenatzen naizenean. Azken finean behaiek urtetako esperientzia ez teknikoki bakarrik, gero izaeraz de bai ze indar dakaten. Azkenean bain dara 4 urte, handik gaztetxo banitzen ez da, baina urten ere 7. denboraldia da hemen, eta gutxinaka azkenean pixu gehiago hartzen zuaz baita ere, ez da, azkenean zu baino helduagoa dan jendia juten azten da eta zu zaude guain orgoian. Azkenean izpilu bada, ez da, zu jokalarietan fijatzen zea eta behin gandik ikastezu. Tati, Eli Pinedo, dolako jokalariak eukita ekipoan, nik uste esperientzi puntu hori ematei zuela ez da eta asko ikastea behaien gandik. Hemen urte asko egon, ero eskualeien urte asko egon da, badakizu ez nahiz eta urte asko pasa, inorz garala imprescindibiliak eta jende guztia lagatzen dau, jarraitzen dau, dator beste bat doia, baina importantia dara, hori, talde moduan ikustu da, importantia dela, horrek taldean egotia, eta horrek jarraitzia, eta uste duten gure taldean jende gaztea da ona, oso ona, lehiakorra eta etorkizuna handikoa eta orain ere oso ondo dabilen, orduan, nik uste dut taldeak badakala etorkizuna eta arrobi ona daka, bai orain daudenak eta bai atzetik datozen gaztiak bai, orduan uste dut badakala materiala arrobi hori lantzeko. Nik esan hemen bakarri biziet giroa, baina nik taldekide berriak etortzen diren beste ekipoetatik antasatzen dute, benetan dakagula giro bat oso estua, jokalarien artean oso harreman polita dakagu, bai zelaian eta bai kanpoan, eta niretzako adibidez bada ekipo polit badakagula eta denon artean dakagun harremana oso estua dela. Ez dakit lortuko nukeen behaiek eman dilen indarra ematia taldiai, baina nire aldetik saiatuko nintzen behaiek ezarri dituzten balore berdinei jarraitzen, eta betikan etorriko ean gaztiei behaiek gurin diguten ongi etorri bera ematen saiatzen, eta gu sentitu gehan bezain eroso sentiarazten. Siempre lo he dicho y lo repetiré en cada esquina, pero he estado en otros equipos y nunca ha habido el ambiente que hay en Vera Vera en ningún otros equipos, y ha habido buenos ambientes, pero Vera Vera siempre ha sido un grupo muy unido, sobre todo el grupo de jugadoras hablo, donde se han hecho muchas cosas aparte del entrenamiento, planes donde se hace mucho equipo, como cenas, como carnavales, como 1000 historias, y el grupo siempre está unido, siempre, y ante las adversidades se une más, y creo que eso es fundamental para el éxito del equipo. El Consejo Superior de Deportes nos pone a los deportistas de alto nivel un tutor que te orienta, te ayuda a buscar para formarte durante tu carrera deportiva y demás, y me interesaba el tema del periodismo deportivo. Es verdad que al final me tengo que poner como en el otro lado, ¿no? Siempre soy la entrevistada y ahora soy la que entrevisto, ¿no? Y es peculiar, pero bueno, en muchas cosas me puede ayudar, ¿no? El haber estado en el otro lado tanto tiempo. Y es un máster que lo hago online porque no puedo hacer semipresencial nada, no puedo asistir a clases de nada porque de repente pues te vas con la selección un mes o te vas a una Copa de la Reina 5 días y demás y pues faltas, ¿no? No es a diario, pero vamos, no puedo despistarme ni un día pues porque las tareas y los trabajos van llegando, las lecciones, y tengo que estar al día de todo, y entonces me da esa libertad de poder trabajar yo desde casa y seguir los trabajos cada semana y poder ir entregándolos y abrirme quizá alguna puerta el día de mañana. Prefiero que os hagan un golpe franco a que perdamos el balón y
prioricemos, venga, voy a ver si me Pues llega el pivote. No. el otro día hablaba con Jorge Dueñas, el seleccionador, y me decía, nos vamos a Río y no de vacaciones. Y es verdad, nos vamos a luchar por las medallas. Al final, ¿qué cambia? Pues que ya has estado en unos Juegos Olímpicos y supongo que la euforia esa de los primeros días cuando llegamos a Londres la viviremos de una manera un poquito más calmada, supongo. Pero claro, imagino también que cada juego son diferentes, ¿no? El lugar es diferente, la organización también lo será, entonces eres un poquito, ya eres reincidente, entonces supongo que podrás tener igual un poquito la cabeza más en el sitio y centrarte en la competición, que es a lo que vamos. O sea, no vamos de vacaciones, vamos a subirnos al podium y lucharemos por ello. Sería muy grande. Y si encima es del color de la que me falta, porque el oro no hay manera de que llegue. Tengo 2 platas y 2 bronces y no tengo ningún oro. Entonces, bueno, volver con una medalla sería increíble, pero increíble. Y si es de oro, pues ya sería el no va más. Me parece inalcanzable casi por de difícil que es, ¿no? Pero vamos, que lucharemos por ello y nunca sabes. Sé que es difícil conseguir un oro y más un oro olímpico, pero torres más altas han caído y las guerreras somos capaces de todo. O sea que vamos a empezar a pensar en ello ya. No voy a decir nada porque vamos, en Londres tampoco lo pensaba, pero sí tienen sabor a los últimos juegos, desde luego que sí. Entonces me apetece disfrutarlos al máximo. Cada segundo, cada instante, cada momento con mis compañeras, cada día en la Villa Olímpica y no perderme nada. Me apetece disfrutarlos al máximo. Entrenamos mucho para ello.